Si te gusta el dinero, el poder y ser una arribista, Teresa es para ti. ¿Cómo están y bienvenidos a esta nuestra sección ¿Qué dice la ciencia? Les voy a contar por qué me tardé tanto en hacer otro video de ¿Qué dice la ciencia? Pensando en qué novela o película podría ser nuestra siguiente víctima de análisis, tuve varias opciones hasta que hace no mucho vi por primera vez este meme. Aquí se observa la repercusión clínica del traumatismo. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, esa fractura craneal puede lacerar alguna arteria meningea. En donde está Aaron Díaz analizando una tomografía de abdomen, pero está dando datos de cráneo. Obviamente me acordé que en Teresa, la novela en donde Angelique Boyer es una arribista, hay muchos capítulos relacionados con medicina y quise encontrar los mejores, incluyendo el capítulo de este meme. Empecé a ver la novela en YouTube y nunca me di cuenta que eran 306 capítulos. Ya cuando iba como en el 60 dije, bueno, ¿a qué hora se acaba esto? Y me fui dando cuenta que era una telenovela de 6 meses, pero como buena señora mexicana, la telenovela ya me había atrapado. Entonces dije, no, pues ahora la tengo que acabar y voy a encontrar el capítulo del meme. El resultado final fue el siguiente. Jamás encontré el capítulo de la tomografía, nunca lo vi, tal vez me quedé dormida, me lo salté, lo cortaron, no lo sé. Encontré muchas otras cosas médicas dignas de analizar y tercero, YouTube me traicionó. Cuando ya solo me faltaba el gran final, o sea, el último capítulo, YouTube decidió que me iba a bloquear la novela, que ese contenido no era apto para mí, no sé por qué y no tengo idea en qué acaba la novela porque no pude ver el último capítulo. O sea, después de ver 300 capítulos no sé en qué acaba Teresa. Esa fue la historia de este ¿Qué dice la ciencia? Me tardé casi 2 meses en ver 306 capítulos y fracasamos, pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Pues señoras y señores, les voy a hacer un resumen de lo que es Teresa. Teresa es una novela mexicana que como buena novela te pintan un mundo de pobres y ricos. Ella siempre ha sido muy pobre, vive en una vecindad, entonces ella crece con muchos complejos, los cuales se vuelven un estilo de trauma y obsesión y toda su vida la dedica a salir de pobre. Al principio su estrategia de salir de pobre era por méritos propios, o sea, estudiar y ser la mejor abogada, pero luego con el paso de los años, por varias situaciones que se van presentando, ella siento que entra en un estilo de crisis y se va por la vía fácil, que es ser una arribista. Arribista se define como una persona ambiciosa que progresa sin mostrar escrúpulos, o sea, usando a otras personas. Otras definiciones más profundas de la palabra arribista es que aparentan algo que no son, negando sus orígenes para llegar a la fama o riqueza. O sea, básicamente Teresa, dicho y hecho, es una arribista porque cambia el amor de su vida, que es pobre, por casarse con un rico y luego lo deja por casarse con otro más rico y así hasta que la descubren y no les puedo decir en qué acaba porque no vi el final, pero bueno, realmente pinta para que no acabe en nada bueno porque realmente es puritita traición. Puritita traición. Entonces, después de este pequeño resumen, ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que hay mucho truco en esta novela. O sea, no se crean el cuento de que todos los doctores siempre son ricos. Aquí, en esta novela, todos los doctores son ricos. Le pagan a todos los pacientes los tratamientos en los hospitales. Eso realmente no pasa. Por lo menos en México, si llegas a un hospital muy grave, se tiene la obligación de aceptarte y estabilizar al paciente, pero ya cuando el paciente esté estable, si no pueden pagar al menos el depósito de entrada o no tienen seguro médico, te transfieren a un hospital que sí puedas pagar o en algún público. Muy pocos doctores tienen el flujo económico para poder estar regalando los tratamientos a los pacientes. Pero bueno, en la novela todos llegan al mismo hospital carísimo de París, donde siempre los de la vecindad tienen problemas para pagar la cuenta final y no entiendo por qué siguen llegando a ese hospital. Ahora, otro engaño. Mariano, el amor de la vida de Teresa, que primero es pobre y poco a poco se va superando porque llega a ser doctor,
desde que está en el internado es un superhéroe. Todos lo aman, saben todo, todos lo solicitan y resuelve absolutamente todo. Aparte le da tiempo para ser taxista, estudiar, hacer guardias, atender al dispensario, cenar con Teresa, salvar a los vecinos, llorar y pelearse con el guapísimo licenciado Arturo de la Barrera. En resumen, lo pintan como un sujeto inmensamente productivo, o sea, ni en la mejor situación en México de internado y residencia te da tiempo de hacer tantas cosas. Normalmente en la residencia e internado haces guardias ABC, o sea, cada tercer día tienes que pasar la noche en el hospital y por muy eficiente que seas, terminas por tener cansancio crónico. Ahora, Mariano es residente de pediatría y el señor le juega a geriatra, ginecólogo, internista, cirujano, urgenciólogo, creo que hasta ortopedista y es el mejor para todo. Háganme el favor, eso tampoco pasa. Pero aquí el chiste es pintar a Mariano como un ser todopoderoso que además lleva 36 segundos de graduarse y ya tiene el flujo económico para comprarle un coche a su papá, para comprarse un coche él mismo, para comprar un departamento. En pocas palabras, esta falta de cercanía de la realidad a lo que es un médico es lo que distorsiona lo que es un médico en México. Claro, como en todas las profesiones hay médicos que les va muy bien y efectivamente pueden comprar cualquier cantidad de propiedades, pero no es la realidad de la mayoría de los casos. Entonces, pues bueno, desde ahí van varias cositas que no se apegan a la realidad. Pero bueno, finalmente es una novela de Televisa, entonces prosigamos. De lo que puedo concluir metiéndome realmente en la novela y a grandes rasgos es que nos quedó clarísimo que jamás debemos ir a atendernos al Hospital Santillán porque hacen una cantidad extrema de mensadas en el momento de atender al paciente. Y de todo lo que sucedió en el transcurso de la novela, elegí dos situaciones médicas que vamos a aclarar. Ahora sí vamos a empezar con el ¿qué dice la ciencia? En el capítulo 52, Paulo, novio y casi esposo de Aida, la mala de la novela, cae en un paro cardíaco por sobredosis de alguna droga en forma de pastilla roja. Realmente sepa Dios cuál era la droga, pero era roja. Mariano se lo topa tirado en la calle y empieza con el protocolo de BLS, o sea, Mariano llega y detecta que Paulo no tiene pulso e inmediatamente empieza con compresiones. Muy bien por Mariano. Porque independientemente si el paciente lleva 2 minutos, una semana, 2 días tirado en el piso, pero tú no presenciaste que se desplomó el paciente y solamente entras a la sala y lo encuentras tirado sin pulso, lo primero que tienes que hacer, además de darte cuenta o fijarte que la escena sea segura, tienes que checar el pulso y si no tiene, activar el sistema de alarma, que eso es pedirle a alguien que llame a una ambulancia y tú inmediatamente tienes que empezar a hacer compresiones, no importa cuánto tiempo lleve el paciente en el piso. Porque si la persona acaba de caer en paro cardíaco, tú no lo presenciaste, pero llegas y realizas compresiones suficientemente efectivas, puedes salvarle la vida. Entonces no lo piensas 2 veces y empiezas a actuar. Mariano le pide a una compañera adrenalina, que en ese caso lo tienen a la mano porque el dispensario que Mariano atiende está muy cerca de donde pasó el incidente. Entonces le pide a su amiga adrenalina, que en ese caso la adrenalina puede funcionar porque independientemente de que no conozcan su trazo o por qué está tirado el paciente, está en paro cardíaco y la adrenalina lo va a levantar. Entonces, muy bien, Mariano. Ahora, ya cuando llegan al hospital, Paulo sigue en el paro, lo conectan al electrocardiograma y el trazo marca lo siguiente. Esto, señores y señoras, es asistolia y eso es lo típico que las novelas y películas usan para mostrar o ejemplificar que un paciente está muerto. Aquí, malamente, Mariano, después de corroborar la asistolia, o sea, de ver el trazo que no tiene pulso, saca el desfibrilador y administra al menos 2 cargas, lo cual está totalmente mal. Las descargas o el famosísimo desfibrilador no se usa siempre que hay un paro cardíaco. Entonces, ¿cuándo demonios se debe de usar el desfibrilador? Y lo que dice la ciencia o lo que dice la AHA, o sea, los algoritmos y guías de la American Heart Association, que es la asociación mundialmente reconocida que dicta qué es lo más correcto que debe de hacer una persona cuando hay otra persona o un paciente en paro cardiorrespiratorio, es que para nada se debe de usar el desfibrilador cuando hay asistolia. Cuando no hay trazo, o sea que el paciente está en asistolia, lo único que debemos de hacer son ciclos de compresiones y ventilaciones y administrar adrenalina realmente. Las descargas no le van a funcionar al paciente, lo único que vas a hacer es quemarle la piel.
Las descargas están indicadas en pacientes con taquicardia, o sea que su corazón está latiendo más rápido de lo normal, y esto es muy grave porque una taquicardia puede llevar a que el corazón del paciente se canse y se pare por completo, entonces ahora sí el paciente estaría en paro cardíaco. En estos casos de taquicardia, lo que haría la descarga con el desfibrilador es que prácticamente al administrarla se administra tanta energía que el corazón lo pararíamos con la intención de que el corazón se resetee y vuelva a agarrar un ritmo normal. Está el corazón latiendo muy rápido, se para y vuelve a latir como un corazón que tiene una frecuencia normal. Además, Mariano administra 2 cargas seguidas, lo cual no es correcto y ni siquiera es posible porque el desfibrilador tarda unos cuantos segundos en recargarse para volver a usarlo. Y además, después de administrar la carga, lo que dice la guía o el protocolo es que debes de corroborar el pulso manual y el trazo del electrocardiograma para verificar si esa carga fue efectiva o se necesita realizar otra. Realmente Mariano no se toma el tiempo de checar el pulso y administra inmediatamente otra descarga. Finalmente es una novela y hay que meterle drama al asunto, pero bueno, no se queden con la idea de que el trazo de asistolia requiere una desfibrilación, porque lo único que se podía hacer en ese momento era compresiones y administrar adrenalina cada 3 minutos. Número 2. En el capítulo 109 le disparan a Teresa. Recibe 2 disparos, uno en el abdomen y otro en el cuello cerca de la columna, por lo que la llevan nuevamente al hospital Santillán. Cuando llegan, Teresa ha perdido mucha sangre y para poder estabilizarla tienen que transfundirla, pero es un drama porque dicen que Teresa tiene una sangre muy difícil de conseguir, que es AB negativo, la cual solamente puede recibir sangre de su mismo tipo. Eso es totalmente mentira, porque para empezar, en un caso de emergencia le pueden comenzar a administrar líquidos y coloides para mantener el pulso, la presión sanguínea y el volumen de líquidos corporales. Ahora, si no es una emergencia, pues sí es mejor esperar a ver cuál es tu tipo de sangre y que te administren el tipo de sangre que es 100% compatible. Pero en este caso sí es una emergencia y en la novela reportan que Teresa tiene tipo de sangre AB negativo, el cual solamente puede recibir de su mismo tipo y que nadie en su alrededor es del mismo tipo sanguíneo, más que Fernando, que es el que dona la sangre y termina siendo el héroe. Y eso es completamente falso porque el tipo AB negativo, sí, si hay una persona que es compatible, pues qué padre y pónganle ese tipo de sangre, pero puede recibir sangre O negativo, B negativo, A negativo y AB negativo. Entonces fue demasiado drama y creo que ese detalle lo pudo haber checado producción en Google, porque solo pones tipos de sangre y literal la primera respuesta que te viene es qué tipos de sangre no son compatibles con ningún otro, y pues ese sería el O negativo. Creo que es un detalle que se les olvidó y pudieron haberlo checado rapidísimo. Entonces todo hubiera tenido más sentido si Teresa hubiera sido O negativo y Fernando hubiera sido O negativo, ahora sí siendo el único que podría donarle sangre 100% compatible. Para los que quieran saber un poco más de los grupos sanguíneos y cuál es compatible con cuál, tengo un video hablando de ese tema y explicando a qué se debe la compatibilidad entre tipos de sangre. Les dejo aquí abajo el link para que puedan ir a verlo. Pues señoras y señores, la verdad es que normalmente en las novelas, y más en las novelas mexicanas, siempre le ponen un poquito más de drama mandando a alguien al hospital, y estaría padre que cada vez que mencionan algo médico se apegaran un poco más a la realidad, así el programa podría ser un poquito más educativo. Tengo entendido que pronto saldrá una novela o una serie mexicana de doctores y estaría padrísimo que realmente las situaciones que expongan se hayan informado y asesorado con médicos y doctores para que sean lo más reales posibles, porque luego ponen cada mafufada que el público se cree y llegan exigiendo al hospital cosas ilógicas porque lo vieron en una novela como la de Teresa. Entonces espero que al menos en esta nueva serie médica o novela médica tengan un poco de responsabilidad educativa y social y expongan las enfermedades y situaciones médicas como deben de ser. Señores y señoras, pues hasta aquí el capítulo de ¿Qué dice la ciencia?, de la telenovela mexicana Teresa. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like, dejen su comentario abajo y sus dudas aquí abajo porque las estaré contestando. Gracias por ver otro capítulo de ¿Qué dice la ciencia? Yo soy la doctora Jackie. Adiós.